Ok, vamos a comenzar. Creo que no viene nadie más. Que la clase anterior nos quedamos en nada más el display de 17 segmentos, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Nos quedamos nada más, vimos hasta el display de 17 segmentos. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver la variante, bueno, una variante sobre ese mismo display. Ya si es la tarea, pues ya más o menos sabes cómo está. Bueno, pues de hecho ya lo vimos en la clase anterior. Lo que vamos a ver ahorita va a ser un contador, ahora no de 0 a 9, sino de 0 a 99. Como sabemos, el PIC que hemos estado utilizando, el 16F88, solamente tiene tres puertos, bueno, dos puertos, perdón, dos puertos, el puerto A y el puerto B. El puerto A solamente tiene 5 pines de salida, mientras que el puerto B tiene 8. En el ejercicio anterior utilizamos ese PIC para poder sacar el valor de los displays, pero ahora queremos utilizar dos displays para poder observar el conteo. Por lo tanto, el PIC que estamos utilizando no nos funcionaría. Habrá que utilizar un nuevo PIC. El PIC que vamos a utilizar va a ser el 16F867A. Ese PIC es mucho más grande que el que estamos utilizando. De hecho, tiene 40 pines. Cuenta con 4 puertos con 8 bits cada uno. Entonces, nos es suficiente para poder hacer el conteo. Para esto, recordamos que hay que configurar nuestro PIC. Primero hay que seleccionar el dispositivo. Aquí vamos a cambiar, ya no es el 16F84A, va a ser el 16F877, el que está aquí. Como vemos, aquí nos da más opciones que en el anterior PIC, dado que este nuevo PIC cuenta con muchas más funciones, no solamente funciones poco básicas, de hecho ya tiene más cosas. Ese PIC cuenta con entradas analógicas digitales, además de un PMW para su utilización, a diferencia del que estamos utilizando, que solamente soporta entradas netamente digitales. Entonces damos OK. Nos vamos a configuración de bits. Y aquí vemos que tiene más opciones disponibles de las que hemos estado utilizando. Tiene igual al oscilador, el watchdog, un botón de reset y algunas protecciones para memoria. Solamente vamos a mover el que hemos estado viendo siempre, que es el de oscilador. Simplemente lo cambiamos a XT. Y vemos que la palabra varió, no es igual que las anteriores. Observa. Ese programa va a empezar igual que los programas que hemos estado utilizando anteriormente. De la misma manera. No hay una variación, vamos a empezar con gato include. Entre más menos más. El PIC, en este caso es el 16F867A igual punto inc. Abajo ponemos que es la list. Va a ser el PIC 16F867A. Aquí voy a agregar unas variables que van a ser utilizadas en el programa. La primera va a ser una que ya conocemos del ejercicio anterior, que es unidad. Recuerda que unidad la voy a guardar en el espacio de memoria 0x21. Decena, que va a ser el valor de las decenas, para la redundancia, se va a guardar en la posición 0x22. Y estas siguientes variables, el EQ23, bueno, O, N y P, van a ser variables que van a ayudar a hacer un retardo. En las primeras clases habíamos visto cómo hacer retardos, que es simplemente un conteo hacia atrás de un número.
En este caso, un número máximo que sería el 254, dado que el valor máximo que nos da 8 bits es ese. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras variables. Como vemos, hay que checar la hoja de datos de nuestro PIC para saber si estamos en la ubicación correcta. De aquí vamos a empezar de la misma manera, yendo al banco de memoria 1. Entonces aquí en BCF ponemos status a la posición número 5, que es el RP0. Al igual que en el PIC 16F84A, también hay que ir al banco de memoria 1 para configurar los PICs y luego posteriormente regresar al banco de memoria 0. Estamos aquí, primer banco de memoria, que es status-5. Borramos lo que va a ser los puertos, que va a ser el tris B, del puerto B, y el puerto C. Y regresamos a nuestro RPC. Como vemos, esta parte hasta aquí no ha cambiado nada. Simplemente lo que se hace es modificar el PIC que se va a utilizar y simplemente checar si tanto el RP0 es igual en esos dos PICs. ¿Por qué se hace esto? Bueno, ¿por qué recalco esto? Al momento que nosotros queramos, por ejemplo, pasar un programa de un PIC a otro, hay que ver las especificaciones de los PICs para saber si los dos PICs son compatibles. Es decir, yo tengo aquí este PIC, por ejemplo, 16F84. Lo que podemos hacer puede servir en otro PIC, tal vez. ¿Cómo lo sabremos? Viendo las hojas de especificaciones. Capaz si en ese PIC, como tiene un conversor analógico digital, yo hago un programa que utilice ese convertidor analógico digital, pero quiero pasarlo a un PIC que no tiene. Obviamente no me va a funcionar. Entonces tengo que ver un PIC que sea compatible y que tenga esa función para poder pasar de un programa a otro. ¿Sí? Sí, vamos. Bien, la siguiente parte pues, simplemente es borrar las variables, que será la variable unidad y la variable de C. Y vamos a principal. Recuerda que eso de principal yo lo coloco, tú puedes poner la palabra que tú quieras, pero siempre recordando qué parte empieza. Y empezamos preguntando primero por el valor de unidad. Recordando esta función que me pregunta si es 1 o es un 0. Si es un 1, salta la siguiente instrucción. Si es un 0, ejecuta la instrucción siguiente. Entonces, en ese caso, si en unidad vale 1. Ahora, antes de esa parte de unidad. Esta variable unidad cuenta con 8 bits. Tenemos 8 bits. 3, 4, 5, 7 y 8. Perdón por, ya se ve un poquito derecho los ceros. No pasa nada. Si yo quiero, por ejemplo, marcar el número máximo, yo voy a hacer un conteo de 0 a 9, ¿no? Pero no quiero que sobrepase el valor de 10, porque si paso sobre el valor de 10, no me va a mostrar lo que yo quiero. O sea, yo quiero que mi límite sea el valor de 10. Entonces, cuando yo llegue a un conteo de 10, quiero que el programa se reinicie y para que vuelva a ser 0. ¿Cómo hago esto? Ya que teniendo en cuenta este número, es un número binario. ¿Cuál sería el número binario de 10? Bueno, 10 decimal, ¿cuál sería su conversión en binario?
¿Te acuerdas más o menos cómo sacar esto? ¿Cómo convertir de un número binario a decimal? Sí, más o menos. Muy bien. Ya, para poder hacer ese valor, voy a poner cuál sería el valor de 10. Sería este, el valor de 1010. Porque recordando que este 2, bueno, si convertimos ese número a decimal, hay que poner aquí abajo el valor de la potencia. Por ejemplo, ese número es 2 a la 0, de aquí 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Cuando tengo 2 a la 0, pues me va a dar 1, pero por 0 me va a dar 0. 2 a la 1 me daría 2, por 1, 2. 2 a la 2 me daría 4, pero por 0 me da 0, sigo teniendo el 2 de aquí. Y 2 a la 3 me daría 8, entonces 8 más 2 me daría 10. ¿Por qué pregunto? Por este valor, BTFS unidad 1, me refiero al bit 1. Si yo hiciera referencia al bit 0, coloco 0 y sería este bit, pero es el bit 1, que sería este de aquí. ¿Por qué? Porque mi número máximo va a ser 10, entonces yo quiero saber que cuando el bit 1 sea 1 y el bit 3 sea 1, se reinicie el programa. Entonces por eso pregunto por este. Y luego tengo que preguntar por este. Regresando al programa, si yo tengo un 0 en la unidad 1, posiblemente digo que se vaya a next. Ahora vamos a ver qué es next. Pero si es 1, va a preguntar por unidad en la posición 3. Es decir, este y este. En caso de que sea un 0, pues se va a volver a ir a next. Pero en caso de que sea 1, va a incrementar a la variable decena en 1. Recuerda que este 1 representa que se va a guardar en sí mismo. Si fuera un 0, lo guardaría en la variable W. Entonces incremento la variable decena. Y después borro todo lo que tenga en unidad. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Qué quiero hacer aquí? Mm. ¿Sí? Simplemente estoy preguntando por esas dos posiciones. Si llego a este número, que es mi límite, que sería el 10, pues le digo que incremente un valor a la decena y simplemente borro unidad para volver a hacer el conteo. Es decir, este va a ser mi contador de unidades. Llego de 0 a 9. Cuando llega al 9, incremento un número a decena para que sea el siguiente número, la siguiente decena, pero me reinicia el valor en 0. Entonces aquí tengo CLRF unidad. Ahora, que tengo eso, voy a preguntar, pero por la variable decena. Esta variable decena, pues es lo mismo, voy a preguntar. Si es 1, bueno, si es 0, que vaya a next, pero si es 0, vuelvo a preguntar por la misma variable, pero en su posición número 3. ¿Para qué? Para que si vuelve a ser el 0,
o bueno, lleguemos al número máximo, que sería 99, regrese a 0 esta unidad y también regrese a 0 esta decena. Entonces sería lo mismo. Aquí, si es 0, que se vaya a go to next, bueno, que se vaya a next, y borre lo que tenga en decena, y borre lo que tenga en unidad. Y posteriormente vaya a principal. Entonces ese va a ser nuestro programa principal. Simplemente va a estar leyendo los bits de cada uno para hacer el conteo. Si llega a 9, cualquiera de los dos, reinicia el valor y volvemos al conteo. ¿Dudas? No, se tuvo que hacer. Muy bien. Vamos a pasar a la parte de next. ¿Qué vamos a hacer en next? Si recordamos lo que vimos en la parte de contador 09, si recuerda, hicimos una lista. Agarrábamos un valor dependiendo el valor, bueno, la posición en la lista. Agarramos esa posición, agarramos el valor y lo enviábamos a cualquiera de los puertos. ¿Te acuerdas más o menos de eso? Sí, Pues mira, no sé, nos vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los dos puertos. Primero, vamos a mover el valor de unidad y lo enviamos a la variable W. Después de esto, vamos a hacer un llamado a el decodificador de unidad. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la clase anterior. Entonces yo llamo a una lista, jalo el valor y digo que ese valor se vaya al puerto C. Entonces el puerto C me va a hacer mi salida de mis unidades. Pero también quiero enviar move W, F, pero ahora de decena. Igual, hago un llamado a decena, a dec, decodificador decena, y esto lo llamo a el puerto B. Ahora aquí voy a hacer un llamado a un retardo. ¿Para qué va a ser el retardo? Simplemente para que los números no aparezcan tan rápido, porque si no le podemos hacer retardo que haga un lapso de tiempo, pues los números ni siquiera lograremos saber los números completamente. Llamado de retardo, simplemente hago un incremento a la variable unidad, digo que se guarde en sí misma, y regreso a principal. Entonces, recapitulando, cuando esas unidades sean 0, se va a ir a next y va a ejecutar esa parte de acá. Va a, dependiendo del valor que tengamos en cada una de esas unidades de unidad o decena, nos va a mostrar ese valor en el puerto C y en el puerto B. Acabando eso, incrementa el valor en unidad y regresa a principal. ¿Quién nos va a ayudar a hacer el incremento realmente de los números? Va a ser esa instrucción. ¿Ok? ¿Dudas con esto? La parte de next. no, no, no. Entonces aquí solamente nos faltaría agregar lo que serían las listas. Aquí sería add, WL, lo mismo que vimos en la clase anterior, de RT, el de W. Aquí nada más ponemos el valor que debe tener para que nos dé los números. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este en este caso sería el número 0,
Y de aquí copiamos hasta llegar al número 9. Sería 1, 2, perdón, sería 2, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simplemente hay que completar la tabla. Para el 2, de estos 2, para 1, para el valor de 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, para 3, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, para el número 4, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, para el número 5, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, para el número 6, esto para el 7, para el 8, voy a agregar más 1 acá, para el 9, sería esto. Pues ya tenemos la lista de decena. Esto lo puedo volver a copiar y pegar para unidad. En vez de decena, que diga dec unidad. ¿Por qué? Porque al final pues estoy esperando los mismos números, no estoy esperando algo nada diferente. Sí. Y faltaría por poner el retardo. Ahora, este retardo que vamos a ver va a ser un poco diferente al que vimos la primera clase. Primero vamos a hacer move LW. Vamos a mover el valor, un número random que va a ser 5, a la variable. Sería la variable O. O, perdón, O. Y aquí vamos a poner un nombre de una instrucción, le voy a llamar 3. Luego voy a mover el valor decimal de 80 a la variable n. Aquí otra etiqueta, le voy a llamar 2. Voy a mover el valor del número en decimal de 50 a la variable p. Aquí move wf p. Y de aquí una etiqueta que se llama 1. Aquí voy a agregar dos instrucciones que no hacen nada, simplemente me consume un ciclo de trabajo. Después de esto, voy a empezar a decrementar la variable p. Si recordamos qué hace esta variable, es ejecuta, incrementa 1 y checa si es 0. Si es 1 o es un número diferente de 0, ejecuta la siguiente instrucción, que sería go to 1, que me regresaría aquí y volver a incrementar. Estaría en un ciclo hasta que sea 0. Si es un 0, va a decrementar, pero ahora a n, y va a ser lo mismo. Si es un 0, que regrese, pero no a 1, sino a 2. ¿Qué está haciendo? Si regresa a 2, va a volver a enviar un número de 255 y va a volver a ejecutar toda esa instrucción otra vez. Y no va a parar
hasta que sea, sea 0. Cuando sea 0, va a preguntar, pero ahora por la variable O. Y lo mismo, decrementa y va a donde dice 3. Al hacer esto, va a 3 y vuelve a dar un valor a n y vuelve a ejecutar, vuelve a pasar lo mismo de hace rato, hasta que n sea 0. Bueno, hasta que n sea 0, p va a seguir teniendo 250, 250, 250, 80 veces. Y luego esas 80 veces hasta que sean 5 veces. En realidad vamos a contar 40 veces 250. Pero 400 veces 250. De esta manera yo ya creé un contador más práctico. Ahora, este contador está basado para que nos dé un segundo con un cristal de 4 MHz, específicamente en este PIC. ¿Alguna duda? No, sí. Entonces, ya tenemos esto. Termino de contar. Y nos vamos a return, es decir, regresar donde fue llamado. Y terminamos con n. De aquí recordamos que hay que hacer, vamos a hacer as. Decimos que va a ser conta de 0 a 99.acm. Ahí está. Entonces vamos a ver lo mismo. Recapitulamos entonces qué hace el programa. Primero, pues ya cambiamos de PIC, ya no es el 16F84A, ahora es el 16F877A. Tenemos variables, unidad, decena o NP. Tenemos esto de DCF para, bueno, esa parte de los puertos y los bancos de memoria. De ahí vamos a borrar lo que tengamos en unidad y lo que tengamos en decena. Aquí empieza nuestro programa. Primero preguntamos por unidad 1. Ya vimos por qué preguntamos por esto, tanto unidad 1 como unidad 3. Porque nos dice cuando lleguemos a 10. Cuando llegue a 10, incrementa en decena, borra unidad y ahora pregunta por el valor en decenas. Y igual tenemos el mismo valor, que sería el número 99. Puedes borrar lo que tenga en decena y lo que tenga en unidad. De ahí nos iríamos a GoTo principal y seguiría el ciclo infinitamente. En X simplemente hacemos los llamados de las tablas para mostrar los valores en unidad y en decena. Y los mostramos en el puerto C y en el puerto B respectivamente. Acabando eso, incrementamos la unidad para que siempre haga el incremento. Y aquí tenemos nuestro retardo. Aquí simplemente agregamos retardo sobre retardo, es decir, agregamos números sobre un mismo número. ¿Dudas? No sé qué sí vamos a hacer. Muy bien, entonces pasamos a compilar. Me marca errores, vamos a ver dónde está el error. Aquí no puede ser P, debe ser otro valor, vamos a ponerle Q. Y se le tiene que cambiar a todos uno. Sí, nada más, bueno, donde está la variable Q. Digamos, sí, con eso ya tenemos el error. Sigue viendo errores. Vamos a ver dónde están. Aquí está un error. Símbolo no. Aquí está mal escrito. Unidad. Vamos a ver si ya.
Los santitos. Acá hay otro. Dice que decenea. El de abajo también. Decena. No sé si está Ah, más o menos. esa es. Sí. Estamos teniendo errores. Vamos a ver. Chorro. Aquí está. Ah, uno de AWL. No es WL. F. Los de abajo también no eran iguales. Y creo que aquí también está un error. Es red. El WL, ¿no? Ah, es red. Ok. Igual acá. Ahí está. Y todos esos errores de aquí, dice que upon y not gate in column 1, se refiere a que deben de estar un poco más acomodados. No debe estar aquí, debería ser un espacio con una sangría en cada una de esas opciones, pero te digo, eso ya es para darle un poco más de formato. Aquí nada más es para que funcione, pero eso sería la mejor forma. Bueno, ya está compilado. Pasamos entonces a nuestro programa Proteus. Ya en Proteus, ponemos ISIS. Está saliendo esa parte. Aquí, no me quedo de ISIS. Ahí está, ahí se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Ok. Entonces aquí hacemos lo mismo, buscamos el PIC. Aquí se ve el PIC, pero es 16F877A. Entonces aquí tenemos dos, el 16877 normal y el A. Aquí está el A. Como vemos, pues es un PIC demasiado grande, más grande que el que hemos visto. De hecho, aquí está el esquemático, tiene 40 pines, entonces sí es bastante mayor. El display, 17 segmentos, y recuerda que usamos el de cátodo común. Voy a utilizar un azul y un rojo para diferenciar decenas y unidades. Y será todo. ¿Por qué no coloco un botones? Porque pusimos un contador para esto. Coloco el PIC, si acercamos un poco, vemos que aquí tiene igual lo de TX, RX, como lo que tiene Arduino. Esas son las contadoras analógicas. Bueno, aquí están, bueno, analógica 1, analógica 0, 1, 2, 3 y 4. Vemos que tiene muchas más funciones que el anterior que tenemos. Entonces coloco aquí en los displays. Recuerdo que utilizamos el puerto C y el puerto B. Coloco uno por uno. Recuerda que aquí más hay 7 segmentos porque el octavo pin en la vida real tiene otro, bueno, es el punto un puntito que tiene aquí los displays. Ahí está. Colocamos la tierra.
Y ahí está. Doble clic, buscamos el archivo. Estamos en mi video, pero Sabatino. Programas. Aquí está conta de 0.99. Cambio el reloj a 4 MHz. Y doy OK. Y aquí simplemente arranco el programa. Esperamos qué es lo que pasa. Y ahí va el programa. Tenemos que cambiar 1, y sigue el 8, 9, regresa, tenemos el 2. ¿Sí se nota bien los cambios o si no cambio de display? No, sí, esa nota bien. Se va el 4, el 3, 4, y ahí va. Hasta llegar al 99. Vamos a ver qué pasa con el 99. Lleva el 8, lleva el 9. O sea, 99 tiene que llegar a 0. Y ahí está, volvió a reiniciar. Y ahí sigue. Uno tras otro, uno tras otro. Entonces vemos que simplemente para poder utilizar dos PICs, bueno, aquí otro nuevo PIC, tengo la posibilidad de tener más puertos. Entre más puertos, pues obviamente tenemos más posibilidades para poder utilizar. Ahora, ¿cuál sería el problema si yo quisiera hacer esto en la vida real? Pues bueno, recordando que el PIC no nos da suficiente corriente en salida, pues podría pasar que los LEDs no prendan correctamente o se vean muy abajo. ¿Cuál sería lo más cómodo? Que en vez de enviar unos, enviemos ceros y estemos alimentando los displays. En vez de usar uno de cátodo común, utilizaremos uno de ánodo común. Muy bien, ¿dudas, preguntas, comentarios sobre esto? No, sí fue viéndolo todo. Pues bueno, ya haciendo esto, podemos hacer un contador de 0 a 999. Esa va a ser la tarea de este ejercicio. Sí, Simplemente agregar pues, otra variable y un display más en este PIC en particular. De hecho, aquí tenemos otro puerto que nos puede servir, que es el puerto D. Igual configuramos el sí, puerto le D. puede agregar otro, ¿no? Sí, no sería esa parte. Muy bien, pues ya tenemos esto. Como veo que Zoom no nos está pidiendo salir, veremos un siguiente programa y ya acabaremos la clase. El siguiente programa será para hacer un corrimiento de bits. Es decir, sabemos que en los puertos tenemos 8 bits, 5 bits, dependiendo cuál puerto estamos utilizando. Cada uno de ellos podemos mover bits a izquierda o derecha, es decir, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo tengo esto, 0, 1, 0, 0, 0. Yo quiero que ese bit se vaya a mi derecha, es decir, aquí. Posiblemente hago un programa que digo, ¿sabes qué? Quiero que este 1, que no está aquí, ahora esté aquí. Otra vez quiero que no esté aquí, quiero que esté más a la derecha, pues vuelvo a apretar un botón y este 1 pasaría aquí. Pero yo no quiero que esté aquí, ahora quiero que esté más a la izquierda, pues por apretar ese botón, lo pongo para acá. Quiero que más para allá, pues vuelvo a regresar a la solución original. Quiero que tuviese más a la izquierda, pues vuelvo a ponerlo aquí. Entonces simplemente es mover ese bit de posición.
no significa que cambiemos un número o cambiemos un valor. Simplemente cambiamos un bit de un lugar a otro. ¿Se entiende más o menos? Sí. Para este programa vamos a regresar a nuestro PIC anterior. El 16F88A. Perdón, 86, 84. El 84A. Aquí está. Comenzamos igual. Gato include. Comillas. P16 F84A.inc. List. P16 F84A. Voy a agregar igual unos retardos. Voy a agregar variables, voy a hacer O, N y M. Estos van a ser ubicados en la posición EQ 0X 0C, EQ 0X 0D y EQ 0X 0E. Y de aquí hacemos lo mismo que hacemos siempre, ir de un banco de memoria a otro. En este caso sería BSF status 5. Digo que ahora quiero mover el valor de 0011, es decir, quiero que los pines 0 y 1 sean mis indicadores de izquierda o derecha. Muevo su valor a actriz B, perdón, actriz A. Y actriz B, pues simplemente digo que borro todo para que sea salida. Y regreso a status. Aquí, si te acordás, en los programas nosotros borrábamos el valor de una variable o de los puertos para que no tuviéramos ningún cero al principio. Pero aquí yo quiero forzar el valor de 1 al puerto 0. Perdón, puerto B. Para que el principio tenga un bit que pueda mover. Ahora sí, aquí viene el principal. ¿Qué va a hacer en principal? Primero va a preguntar por el puerto A. Pero ahora va a preguntar si es un 0 o es un 1. Si tengo apretado el botón, perdón, del pin 0 del puerto A, y es un 1, quiero que se vaya a la etiqueta izquierda. Pero si es un 1, quiero que se vaya. No, creo que pregunte ahora por el pin 1 del puerto A. Si es un 1, que se vaya a derecha. Pero si es un 0, que se vaya a principal. ¿Por qué hago esto? Checamos. Tengo aquí, si es un 0, se va a ir a preguntar por ese pin. Si vuelve a ser un 0, me voy a principal. Entonces provoco que nada más estoy esperando un valor. Si en caso de que esto sea un 1, pues se va a ir a izquierda.
Pero si este es 0 y pregunto por esto y esto es 1, me voy a ir a derecha. Aquí es go to. ¿Sí? Vamos a ver qué hay en la izquierda. Aquí yo le voy a decir por esta instrucción que es RLF que mueva un bit que esté en puerto B y que se guarde en sí mismo. Después llamo retardo y regreso a principal. Si es derecha, que pongo la etiqueta derecha, digo que ahora mueva al bit, pero a la derecha. ¿De cuál? Por B1. Llamo el retardo y regreso a principal. Y entonces tengo ya mi programa. ¿Cuáles son las instrucciones nuevas? Es RLF y RRF. RLF me va a enviar a la izquierda y RR a la derecha. ¿Cómo identificar uno? Pues por esas letras, L y R. Esta R de acá abajo, recordamos cómo se escribe en inglés, izquierda, derecha, creo que es left a la izquierda y right a la derecha. Por eso es el cambio de letra. Y luego nos volveré a colocar el retardo. Ahora, si yo ya tengo un Aguante, retardo, profe. Ahí sí, en principal le va a marcar error porque principal, o sea, la última letra, pues. sí, sí, tienes razón. Ahí está. Bueno, ¿qué nos falta por poner? El retardo. Como decía al principio de las clases, si ustedes tienen un retardo ya específico para un tiempo, de un tipo de una frecuencia de un cristal ya dado, pues simplemente podemos reutilizarlo. Como lo reutilizo, aquí tengo ya un retardo, ¿no? Hecho del ejercicio anterior. Pues simplemente lo puedo agarrar, lo copio y lo pego a ese programa nuevo. Y está. Nada más checando las variables. Aquí tengo una O, una N, y aquí cambiaré la Q por la M. Bueno, sería más fácil cambiar allá arriba Q. Y ya sería todo. ¿Por qué? Porque ese retardo yo ya sé que me va a dar un segundo con una frecuencia de 4 MHz. Y vamos a guardar el archivo. Ese lo voy a llamar corrimiento, nada más corri.asm. Ahí está. ¿Dudas con el programa? Hasta ahorita no es. Ahora pasamos a compilar. Veremos qué errores tiene. Ya encontró uno. Luego, en el PIC. Faltó el igual. Ahora sí. Y ahí está. Ahora pasamos a Proteus.
Ahí está. Entonces colocamos otra vez nuestros dispositivos. Aquí colocó, bueno, busco el PIC. 16, 16, F84A. Coloco LEDs, que están ahora verdes. Aquí están. Y me faltaría el Logic. Como vemos, pues el PIC, a diferencia del otro, pues sí se ve muy chiquito, casi sin nada. De hecho, sería un PIC muy, pero muy básico a comparación del anterior. Aquí voy a colocar 8 LEDs. Los conecto uno por uno a las entradas. Coloco tierra. De los estados lógicos. Cargo el programa, aquí cambió, que sea 4 MHz. Y cargo el programa. Ok, y carga. Y un error a la conexión, sí, ya lo vi. Este valor de tierra se conectó directamente acá. No debe ser, pues esta tierra debe de ir aquí. Entonces está por acá. Ahora sí. Y aquí está el primer LED. Si yo lo quiero mover, veo que se mueve a la derecha. ¿De qué va a depender mucho de que si se mueve a la izquierda o a la derecha de la posición de los LEDs? Por ejemplo, aquí yo tengo que ese LED es el primero, pero fácilmente si muevo este LED hasta acá, va a ser el último. Pero lo que interesa es que se mueva para un lado, que se mueva para el otro. Ahora, si nos damos cuenta, hay un momento en el cual se pierde, que es este. ¿Qué pasó ahí? Se fue el LED, ya no hay corriente, el PIC está mal. Pues no, lo que pasó es que este grupo, bueno, este puerto, y el PIC en particular, tiene un bit extra que es el de acarreo. Ese bit va a ser habilitado cuando sucede este tipo de cosas. El pico tiene como protección para la saturación. Cuando llega a ese punto, vuelve a reiniciar. Por tal razón, vemos esto. Vemos que se pierde, pero regresa. Entonces, como observamos, gracias al retardo, yo puedo dejar apretado un botón y se va a seguir moviendo. Hasta que lo suelte y apriete el siguiente. ¿Sí? Sí, sí.
¿Dudas con este programa? Solo hace un rato, no sé si recordó lo del, los últimos, ¿cómo se llama? Que pegó y copió del programa anterior. ¿El del retardo? A ver, puedo poner Sí, sí, sí. No, no, ahí mismo. el ahorita. A ver, aquí está. Es la parte final. ¿A qué me vas diciendo? No, 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 es abajo, es abajo, es abajo. Ahí Pues mero. no sería esto y que el retardo. Ok, no. ¿Cómo se llama en el programa? En el otro, en el Proteus. Ok. ¿Vale? Aquí está. ¿Dónde está? O en el del contador de 0,99. No, 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 ahí mismo en ese. Ok. O sea, la función, ¿cuál es ahí? La función, lo que está haciendo el programa es hacer un corrimiento de un dato. Va a la izquierda o a la derecha. Voy a Ok, repetir. ok. ¿De qué va a depender que se vea a la izquierda o a la derecha? De la posición de los LEDs. Por ejemplo, aquí tengo que este LED, el primero del puerto cero, pues está más a la, ¿cómo se llama? Perdón, a la izquierda. Sí, lo que dijo al último auto. Si yo cambio este LED, lo pongo acá y cambio, pongo LED, Va el, hacia la que derecha, hacia la el primer, izquierda. sí, va a cambiar la dirección. Entonces va a depender mucho de cómo yo configure, bueno, tengo conectados estos pines acá. Y por eso me hizo bolas ahorita. ¿Vale? Y por eso me confundí ahorita, digo. Sí, digo, depende mucho. Si tú pones este, que sea el último, pues obviamente este va a ver diferente. Ahora, ¿cómo te puedes guiar más fácil? Por esta parte de acá. Digamos que ese botón lo da para arriba, bueno, para hacia abajo, pulsa Y acá, correr al revés, ¿no? y va. Ok. Aquí ya depende mucho de la perspectiva que tú quieras dar. Entonces, ¿dudas? No, ya quedó claro. Muy bien, pues bueno, aquí dejamos la clase. Te quedaría de tarea la de 0,999 y Sí. bueno, recrear eso otra vez. En el momento subo las clases al canal de YouTube, paso los links al Classroom y subiré las actividades en un momento. Entonces, si tienes Ok. más Y que dudas, no importa si la tarea está un poco retrasada. no, con que, bueno, trata de que subirla. De hecho, le doy el tiempo de una semana. Yo creo que, pues sí, sería más poquito tiempo. Sí, sí. Sí, te digo, lo máximo, bueno, la fecha que voy a poner es para el próximo viernes. Ok, perfecto. Sí, entonces, si no hay ni más dudas, pues aquí tenemos la clase y nos veríamos la próxima semana. Que pases una Nos vemos excelente en tarde. Hasta luego. Gracias igualmente. Bye.